Hola chicas, hola chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial de peinados con trenzas. Como siempre vamos a hacer el peinado que acabáis de ver al principio del vídeo. Vamos a empezar haciendo la raya del pelo en este lado. Bueno, a mí me va mejor en este lado porque tengo un remolino, entonces ya se hace sola, ¿vale? Si os va mejor el otro, pues no. Peinamos así para atrás, para hacer la raya. Aquí así. Entonces es un peinado que es como un poco despeinado. Así que no hay que hacerlo todo súper perfecto y con particiones muy perfectas, ¿vale? De atrás simplemente lo cogemos y lo separamos así un poco. Sin más, ¿vale? Vamos a empezar haciendo aquí una trenza holandesa que vais bajando todo así dando la vuelta. Voy a ir empezando, cogeremos una partición de aquí delante. Dividiremos en 3. Aquí tenemos 1, 2, 3. La trenza es la holandesa, así que vamos por abajo. Primero por abajo. Segundo por abajo. Cogemos partición de aquí. Un poco gruesa, no muy finita. Juntamos. Y al medio por abajo. Sujeto, sujeto, sujeto. Partición. Junto. ¿Sale bien claro? Que lo veáis bien claro. Para que podáis aprender mucho. Paso medio por abajo. Seguimos, sujeto aquí y sujeto aquí. Cojo partición, junto los dos, separo del resto del pelo y paso al medio por abajo. Vamos siguiendo, partición, junto aquí, separo y al medio por abajo. Y ahí se va saliendo. Cogemos mecha, cogemos partición. Aquí, junto y al medio por abajo. Cojo partición, separo y al medio por abajo. Cojo partición, junto aquí. Y al medio por abajo. Vamos aquí. ¿Cómo va saliendo? Cojo partición, junto, separo del resto y lo pasamos al medio por abajo. Cojo de aquí. Ya no cogemos más mechones y ahora seguimos con la trenza básica. Voy a pasar aquí adelante, que nos será más fácil y no nos dolerán tanto los brazos. Seguimos. No apretamos mucho porque la vamos a deshacer un poco. Me gusta siempre soltar un poco de patilla, ya lo sabéis. Vale. ¿Sí? Cogemos goma.
y anudamos aquí. Y ahora con esta pues haremos lo mismo. De este lado cogeremos partición, dividimos en 3 y vamos pasando al medio por abajo, medio por abajo, medio por abajo. Vamos cogiendo, cogemos partición. Aquí, junto. Cojo partición, junto aquí. Ya. Ahora tenemos, seguimos con la trenza básica. Damos un poco de panilla. Un poquito de panilla. Goma. Vale, ahora desharemos un poco la trenza. Lo haremos bien, con alegría. Esto también, cerrado también. Vale, está así bien deshechito, porque es un peinado así como despeinado. Y ahora tal cual. Vamos a coger y vamos a hacer un nudo. Según como tengáis el pelo de largo, pues hacéis más o menos. Yo hago 3. Nudo, otro nudo. Y ahora esto lo medimos aquí. Y ahora iremos poniendo horquillas y clips para que quede cogido.
Vamos a deshacer un poco más para que nos compense. Veis que aquí hay mucho volumen para que no quede descompensado. Queda bonito. Podemos poner alguna horquilla más. Si sentimos que está un poco suelto, ponemos alguna horquillita. Sí. Estos pelitos que han quedado así sueltos, así, vamos escondiendo. Por aquí por la nuca han quedado estos. Los vamos a esconder también. Ya está. ¿Qué os parece este? ¿Qué os parece? Es bonito, ¿verdad? Y es sencillo. Salió el otro día como así improvisando, que a veces es como salen mejor las cosas. Pues nada, me lo voy a dejar porque me gusta mucho. Y espero que hayáis aprendido, que os haya gustado. Y os animo a que lo practiquéis en casa, ¿vale? Así que hasta el próximo vídeo. Un saludo. ¡Hasta luego!